FM 89.1, Radio Universidad. 5 de la tarde pasaditas en esta linda tarde con un cielo despejado, día jueves, previo al fin de semana largo por el feriado mañana, Día del Trabajador. Aquí estamos haciendo esta programación especial de la radio de la Universidad Nacional de La Matanza junto a Rocío Díaz y estamos en comunicación ya con una persona muy importante para lo que tenemos que charlar. Hablamos de las cuestiones que tienen que ver con estas excarcelaciones, liberación masiva de presos, dicen algunos. El presidente se ha manifestado como una operación mediática a toda esta cuestión, que además no es responsabilidad del Poder Ejecutivo, sino que está en manos de los tribunales. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto con el juez Franco Fiumara, es juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Matanza, además docente universitario de esta casa. ¿Qué tal, Franco? ¿Cómo te va? Mauro Jardón te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Mauro, un gusto escucharte, un gusto a todos ustedes también compartir este momento, más allá, bueno, de lo que nos está aconteciendo en la vida, pero es de carácter mundial. Así que, bueno, paciencia y a cuidarse. Por supuesto. ¿Usted está en su casa, Fiumara? Yo trabajo técnicamente en el tribunal, voy Claro. todos los días presencialmente. Nosotros, de hecho, hemos ido sábado, domingo con todo esto que viene a colación por lo que estamos hablando. Y Hay un protocolo dispuesto allí en la justicia. Claro, porque muchos decían, no, la justicia está de feria, están de vacaciones, pero no, siguen trabajando, ¿no? es un horror cuando Sí. escucho eso y sobre todo a veces algunos medios informativos quizás no están muy a la corriente. Los únicos que están exceptuados de concurrir son quienes tienen dolencias previas, que están técnicamente informadas por el médico Claro. oportunamente en la asesoría pericial. Es como cualquier ser humano normal porque no son aparatos, sino son personas quienes trabajan en tribunales. ¿Personas de grupo de riesgo también, Franco, o no? Y exactamente, quienes son También. en grupo. De hecho, en nuestros tribunales hay personas con tratamiento oncológico, hay personas con Claro. diabetes, los que están exceptuados de venir y por una cuestión de lógica trabajan a distancia, no es que tampoco no trabajen. ¿Sí? Ahí está Exactamente. Sí, sí, una de sí. las cuestiones Lo mismo fundamentales. sí, porque hay muchos trabajadores que están cumpliendo con sus tareas, lo mismo que los docentes, por ejemplo. Muchos dicen, los docentes están de vacaciones. Yo creo que hay De muchos que hecho, están trabajando hasta más que antes. De hecho, en este momento estoy de recreo entre clase y clase en un plan, para que tengan idea, Por pero ahora ejemplo. sí desde mi casa, que ahora estoy dando las clases. Exacto. Así que fíjense con esto, lo único que la justicia, porque es esta declaración de sueldo que es lo que genera la confusión, es que lógicamente no se pueden celebrar audiencias públicas por el tema del traslado de los testigos. A la justicia funciona por lo nutren testigos, peritos y todo ello. Claro. Y si nosotros, si el gobierno con buen tino no hubiese decretado ese asueto, que no significa que no trabajemos, ¿sí?, hubiese sido un movimiento de gente entre el Poder Judicial y docentes son los que mayor movimientos de personas generan en cualquier municipio o en cualquier ciudad, ¿no? Exacto. Ahí está la cuestión. Bueno, Franco, ¿cómo venís viendo esta cuestión? Se dice, o por lo menos el presidente expresó ayer que esto es una campaña mediática. Digo, lo de endilgarle también la liberación de algunas cuestiones o de algunos reclusos al Poder Ejecutivo y también, digo, esto de llamarlo liberación masiva de presos, ¿no? Como si fuera algo que está, como que está la puerta abierta de los penales prácticamente. ¿Vos cómo venís analizando esta cuestión? Mira, esto es muy sencillo, Mauro. Todo esto nace con la sobrecarga, bueno, con la cantidad y la dimensión de detenidos que hay en el servicio penitenciario, que están hacinados, como todos sabemos. Esto es una verdad de perogrullo que nadie puede esconder debajo de una alfombra. Ahora, ¿cómo nace toda esta inquietud? Hizo un relevamiento en toda la movida, inclusive a nivel nacional o a nivel provincial, se genera en la provincia de Buenos Aires, bajo mi punto de vista. Atención, no quiere decir que sea ciencia cierta, porque mucha de esta información me nutro a través de los medios también, y nace un relevamiento que hace el Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires del sobreexcedente que hay de la capacidad de alojamiento del servicio penitenciario. Y en base a eso, cuando nace el tema de la pandemia, se elabora un informe para lo que, bajo el punto de vista del Ministerio de Justicia a cargo del ministro Alac, que nos transmite a todo el Poder Judicial a través de uno de sus secretarios, creo que de Política Criminal, no recuerdo cuál de ellos, porque no recuerdo el apellido en este momento, pero en definitiva todos los jueces tenemos los mails que han sido remitidos por el Ministerio de Justicia, en donde se elabora una lista con una cantidad de detenidos que serían agentes de riesgo de contagio de coronavirus.
Bien. Lógicamente, después vino la resolución del doctor Violini de casación, que generó cierta confusión en más de un magistrado, ha sumado el listado original, también a más de una persona, bueno, y eso es lo que vemos hasta en la actualidad, que también hizo eje, más allá también de la entrega de los teléfonos celulares en los penales, que hizo eje en todo esto que nos está aconteciendo en la actualidad. Ahora, porque vemos también una cifra que por ejemplo, arriba de 2.000 son las liberaciones desde diciembre, pero esto ya hay muchos que tienen que ver con cuestiones que se cumplían en las condenas, ¿no? Es que acá está el otro tema, no hay que tomar, porque se tomó un número como generalidad, como algo realizado, lógicamente quienes cumplen, tienen penas cumplidas, hay que liberarlos, no pueden permanecer en el penal, por más que estén contagiados, y son personas sujetas que cumplieron la pena, cumplieron con la sociedad y cumplieron completo. Quienes tienen y son pasivos de prisiones, de libertad condicional, también tienen ese derecho a poder solicitarlas, y si los informes del servicio penitenciario vienen favorablemente a la conducta que él tiene en el penal, pues justamente se le va a otorgar la libertad. Yo no puedo hablar por la generalidad de la cantidad de libertades, porque realmente lo que sí dijo con ciencia cierta el presidente es que cada juez en particular tiene que resolver lo que atañe a ellos. De hecho, el tribunal en que yo ejerzo la magistratura, el Tribunal 4 de La Matanza, de 300 y pico de presentaciones, ninguno ha recuperado la libertad porque todos los informes fueron negativos. Así que con esto los pongo en panorama de cuando se esbozan números en el aire, pero a ciencia cierta ninguno verificado o concretizado, ¿no? Justamente ahí quería ir a lo particular, Franco. Vos tenés entonces una lista de reclusos que tuviste que analizar a ver si estaban las condiciones para que puedan ser liberados. Exactamente, a ver, eso nos manda una lista, del Ministerio de Justicia mandó una lista de agentes arriba, gente, cuando decimos gente no son policías, decimos personas que están cumpliendo pena dentro del servicio penitenciario o están con prisión preventiva, y entonces en base a eso cada cual verifica en su tribunal, en su juzgado de ejecución, en su juzgado de garantía, si reúne todos los requisitos procesales, si son realmente con informes médicos de los cuerpos médicos forenses del departamento judicial, en este caso, o forense a nivel provincial, o también valiendo de los informes de los médicos que están en el servicio penitenciario, porque a veces con esta cuestión también es bastante complejo recibirlos en tiempo y forma, y en base a eso cada tribunal resuelve sobre el detenido en sí mismo, no sobre el detenido general de todas las provincias. Lógicamente, hay jueces que entran a la filosofía, que son más permisibles para otorgar libertades, hay otros de la filosofía que yo más estoy en Padre, pienso en el equilibrio de los derechos tanto de la víctima, tanto del que está sujeto a una condena, porque son derechos prácticamente que están en el mismo nivel de conforme a todos los tratados internacionales, y en base a eso resolvemos. En el tribunal que yo ejerzo la magistratura, reitero, no ha salido absolutamente nadie. Te estamos escuchando con alguna dificultad, Franco, si podés reubicarte, no sé si estás con un celular. Sí, acá estoy firme en un lugarcito, quizás que es un poquito, a ver acá si me escucho mejor. No, incluso creo que un poquito peor. A ver si nos hablas un poquito ahí. ¿Ahora? ¿Me están escuchando? Un poco mejor, un poco mejor. Mientras te acomodás, que quería también consultarte, vos hablás de una serie de requisitos que debería deliberar cada tribunal o cada juez. ¿Cuáles serían, esto para tener en cuenta, más allá de la ideología de cada uno, si es más garantista o menos, pero digo, cuáles serían esa serie de requisitos a tener en cuenta para que en algunas condiciones se dé la liberación de algunos de los reclusos? Sí, los requisitos fundamentales son informe médico del detenido, si es sujeto de riesgo o no, y también conductas y sanciones que se han recibido en el ámbito del servicio penitenciario o de las comisarías. Recordemos que hay muchos en comisaría en el último tiempo que ha estado detenido como para poder otorgar libertad o no, en el caso, reitero, que procesalmente pueda otorgarse libertades condicionales o, lógicamente, pena cumplida sea la conducta que sea, hay que liberarlo, no hay alternativa. Esos son los requisitos fundamentales. No te voy a pedir... Sí, te escucho. Está también por recuperar la libertad con beneficio de libertad condicional, tiene que fijar un domicilio, el cual debe ser verificado, y cada vez en determinadas circunstancias se le fija algún tipo de caución
en lo posible que sea real, es decir, un embargo de una vivienda o algo que se le pueda dar en ese sentido. Ujú. Los que ya han sido liberados, digo, a raíz de las medidas preventorias por esta pandemia, no los que han sido liberados porque cumplían con su pena, digo, en esta liberación preventiva como la que estamos hablando. ¿Hay un seguimiento? ¿Cómo es la situación? Porque se hablaba también de la falta de las tobilleras, por ejemplo, para todos los que podrían llegar a ser liberados. ¿Cómo es la cuestión de esos que toman su libertad a raíz de estas cuestiones y permanecen en sus casas o en algún otro en algún otro sitio? Bueno, aquí está el tema, justamente esa es la pregunta del millón y la mejor pregunta en general que no se suele hacer, porque aquí es donde se ve la diferencia de la filosofía judicial, porque justamente hay una cuestión que es lo que a mí me atañe no comparto, ¿no? Que es liberarlo bajo caución de un familiar juratoria, tenemos que un familiar en el caso de que salgan quienes no están en condiciones procesales de hacerlo, que solamente sea de acuerdo a la dolencia. En ese caso se le está tomando una declaración jurada al familiar para que él se haga cargo en el hipotético caso de que no se suele presentar. Ahí hay un error, ¿por qué? Porque los familiares no pueden entregar, no pueden testimoniar en contra de su familiar directo. Eso es un impedimento justamente de los códigos de procedimientos, algo que sea un delito ocurrido justamente en contra de su propio familiar. O sea que se convierte en una falacia. Este es el gran problema acá, y por eso no se otorga la libertad. Y el número 2, acá sí corresponde al servicio penitenciario en su cargo, al Ministerio de Justicia, es que uno de los penales o uno de los servicios penitenciarios tienen hospitales, tienen que acondicionar de alguna forma como para recibir a quienes supuestamente se puedan contagiar y brindarles la seguridad física que necesitan justamente al respecto y médica por sobre todas las cosas. Acá está el gran problema de la cuestión, justamente que estamos hablando. Ya hemos visto el caso del ser piloto, quien recuperó la libertad, se había robó en forma inmediata, ¿no? Sí. No sé si tenés más información acerca de ese caso, porque en esto también entramos en un tema de malinformación, de noticia falsa, de esto de, no sabemos si alguien cometió un delito, alguien que ha sido liberado con la excusa de la pandemia, o alguien que ha sido liberado que cumplía su condena. También hay que chequear un poquito las informaciones, ¿no? que se vienen dando. Sí, es tremendo, y más en estos momentos que uno no tiene tanto tiempo de ir chequeando, son noticia tras noticia. Bueno, esto que en los tiempos de hoy se denomina la infodemia, ¿no? La pandemia de información en la que no distingue nada. No, comparto plenamente lo que decís, esto es una fuente verificada, ¿no? Justamente por eso tomo como este caso. Bien. En el hipotético caso que se ponga un familiar en el compromiso de tener que denunciar a su propio hermano, esposo, hijo. Imagínense que, reitero, cualquiera que haya ido a declarar en cualquier instancia judicial, sea civil, laboral, lo primero que si usted es familiar, no es familiar, porque si es familiar no puede declarar en contra. Ahí está la cuestión. Por eso les digo, acá hay que buscar la forma de contener, de brindar lo mejor que se pueda el servicio médico dentro del servicio penitenciario, a los que son agentes de riesgo, separarlos quizás en un lugar determinado del penal, como muchas veces se habla y se hipotetizan algunas cuestiones, y también brindarle la atención médica correspondiente. Desde ese punto de vista que nosotros hemos escrito en la resolución del tribunal justamente que ejerce la magistratura. No todos piensan igual, lógicamente acá está la otra vertiente, pero reitero, en ese caso yo también tengo que cuidar la seguridad pública urbana para que no se desborde el sistema democrático en esto por cualquier levantamiento, y que tiene que ver justamente con la seguridad urbana también, ¿no? Que es el otro tema en cuestión. Exactamente. Por aquí un oyente nos recuerda una frase, por ejemplo, de Sergio Massa, una declaración que dijo que juez que libere preso será sometido a juicio. Bueno, esto también le recuerdo al oyente, tampoco fue tan así, porque creo que Sergio Massa en ese momento se refería a los jueces que no cumplan con la ley de víctima, que ahí sí se iniciaría un juicio político, porque también al momento de las excarcelaciones, me imagino, Fiumara hay que tener en cuenta, ¿no? La ley de la víctima.
Justamente es un poquito lo que yo acabo de decir. Nosotros tenemos que equilibrar los derechos de ambos sectores, tanto de la víctima como de los victimarios, y que todos los tratados internacionales, generalmente hasta en los mismos capítulos, tutelan los derechos por igual. Ahora bien, es una ley nacional que atañe al fuero federal, que provincia todavía no tiene su equivalente de ley, pero generalmente la mayoría de los jueces en la provincia de Buenos Aires hacemos aplicación de esa normativa. Por último, Franco, te agradecemos muchísimo tu tiempo, sabemos que estás muy a ocupado, claro pero quería pedirte también una opinión. Sabemos que vos tenés, más allá de mucha instrucción en cuanto a leyes, un gran sentido común, y digo, alguna visión tuya de qué es lo que, por dónde deberíamos ir, qué es lo que se debería hacer con respecto a este tema, porque está claro que es un problema que está sucediendo en todo el mundo, que nadie tiene una solución mágica ni perfecta, y que obviamente todo es una cuestión para analizar. ¿Cuál debería ser alguna de las medidas que se deban tomar ya por parte de la justicia, del gobierno? ¿Qué pensás vos? ¿Por dónde estás analizando? Mira, el presidente dijo algo que es muy cierto, ¿no? Se está escribiendo la obra a medida que estamos actuando, porque realmente esto es algo muy nuevo, como bien vos lo graficaste, Mauro. No hay forma de que tomemos como parámetros otros países, porque están transcurriendo prácticamente al mismo tiempo, salvo con excepción de Italia, que nos dio un mes de ganancia para que nosotros podamos prevenir toda la catástrofe que suscitó en Europa, ¿no? Y hasta ahora bastante bien que nos está yendo con la curva de contagiados. Sí. En lo que atañe a los detenidos, yo creo que tiene que haber una política de Estado, cuando hablo de Estado nacional, provincial o del Estado que resulte, en la sencilla razón de que hay que brindar seguridad urbana, por sobre todas las cosas, en la calle. Es fundamental para que no haya desbordes. ¿Me comprenden a lo que voy? Sí. Ese es el problema, porque tenemos que, en cualquier cuestión, es una chispa que puede encender cualquier fogonera. No es que estoy haciendo intimidación pública, nada, sino estoy dando un ejemplo de lo que tenemos que evaluar como magistrados. Sí, ¿no? Seguro. En el caso de salir, todos los vemos, como ha sucedido con todos los medios, con la información, como la gente se altera. Número 2, cuidar a los ciudadanos, pero también cuidar a los detenidos, que es un deber del Poder Judicial. Y en ese sentido, entonces, habría que ver de qué forma, como está el ejército proveyendo comida, hospitales de campaña, a ver cómo se puede hacer lo mismo dentro del servicio penitenciario para que haya justamente todo el cuidado que tenga, toda la prevención, y en caso de que haya algún contagio, también que pueda ser atendido por los médicos dentro del penal mientras dure la época de duración de su pena, ¿no? De su condena o de su pena en expectativa. Complicada la cuestión, Franco. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por este contacto. Ante cualquier duda, sabemos que podemos contar con vos. Mauro, a disposición para todo lo que pueda ser útil, para aclarar y también para ayudar a los habitantes de La Matanza en todo lo que pueda ser posible. Para eso estamos para servirlos y no para servirnos, que es la función fundamental de cualquier magistrado. Yo te agradezco esta oportunidad y espero haber estado claro y a la altura de las circunstancias. Clarísimo. Un abrazo grande, juez. Un abrazo, amigo. Era el juez Franco Fiumara, docente de esta Casa de Altos Estudios y también juez del Tribunal Oral en lo Criminal número 4 del Departamento Judicial de La Matanza. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.